continuaremos. Los emisores de valores, ¿no? Básicamente también los habíamos visto, ¿no? ¿Quiénes son emisores de valores? Son aquellas empresas que acuden al mercado de valores en demanda de recursos financieros, ¿no? Básicamente son las empresas que necesitan de financiamiento. Son los agentes deficitarios de recursos, para que me entiendan, ¿no? En un mercado de valores siempre vamos a tener inversionistas y emisores de valores, ¿no? Los valores que emiten, los bonos, acciones y demás, quienes los emiten son estos emisores de valores. Son los dos grandes actores principales de lo que viene a ser el mercado de valores. No habría mercado si no tendríamos oferta y demanda, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a ofertar valores? Son las empresas deficitarias de recursos, son las empresas emisoras de valores que necesitan, ¿no? Recursos financieros para cumplir ciertos proyectos de inversión, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de emisores de valores, hacemos referencia a empresas que demandan recursos financieros, que necesitan financiamiento. Básicamente, estas empresas, ¿no?, en el tema de finanzas van a tener que tomar decisiones de financiamiento. Habíamos indicado en finanzas 3 tipos de decisiones, ¿no? Las decisiones de financiamiento, las decisiones de inversión y las decisiones de pago de dividendos. Entonces, estas decisiones de financiamiento, en lo particular, lo llegan a tomar estas empresas emisoras o emisores de valores, ¿no? Prácticamente verán ¿qué nos conviene más? ¿Emitir bonos? ¿O nos conviene emitir acciones? ¿O emitir pagares bursátiles? O tal vez, ¿no?, financiarnos del mercado tradicional bancario. Entonces, tienen que tomar esa decisión. ¿Qué les conviene más? En temas de costos, tendrán que considerar esa variable costos, tendrán que considerar la variable de presentación de información, vamos a poder cumplir con ello, o va a ser una cuña para no ingresar al mercado de valores. Entonces, son aspectos que tienen que ser analizados por los emisores de valores, ¿no?, por estas empresas. ¿Qué valores llegan a emitir? Ahí habíamos mencionado, ¿no?, acciones, bonos, pagarés. En el caso de empresas públicas estaríamos hablando de los bonos del TGN. Entonces, son valores que como inversionistas nosotros podemos encontrar en el mercado de valores, ¿no? Ahí ya dependerá de nosotros en cuál de estos invertir. Bien, por ejemplo, mencionábamos, ¿no?, ¿cuál es la diferencia entre acciones y bonos? En una práctica que les di. Práctica que se puede replicar en el segundo parcial, en una pregunta de examen. Entonces, ahí tienen que explicar, no solamente mencionar, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, uno es fijo y uno variable, pero ¿cuál y por qué? Entonces ahí tendrán que decir, ¿no? Si los bonos, ¿no?, los bonos son títulos de deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque al emitir bonos lo que se incrementa es el pasivo. En cambio, las acciones, ¿no?, las acciones son títulos de participación, porque en este caso lo que se incrementa es el capital social. Y no nos olvidemos que el capital social, ¿sí?, el capital social forma parte del rubro del patrimonio. Entonces, cuando emitimos acciones, nos financiamos de forma interna. Cuando emitimos bonos, nos financiamos de forma externa. ¿Por qué externa? Porque en este caso, aquellos inversionistas que adquieran los bonos no van a formar parte de la empresa. En cambio, aquellos inversionistas que compren nuestras acciones sí van a formar parte de la empresa. Dependerá del tipo de acción, ¿no?, que tenga. Dependerá del tipo de acción que tenga. Además que en el caso de los bonos, ¿no?, son títulos de renta fija, que implica de que los cupones, los intereses que nosotros como empresa emisora vayamos a pagar son fijos, ¿no? Cada año vamos a pagar $100 por bono. Cada semestre vamos a pagar $80 por bono. En el caso de las acciones, esto varía, por eso son títulos de renta variable. Varían porque depende de cómo le vaya a la empresa. Si a la empresa le va muy bien, obviamente le van a tocar buenos dividendos, ¿no?, a los accionistas, siempre y cuando estos
se reparta, porque hay casos en los que la empresa está en pleno crecimiento y se toma decisión de director y dice, no vamos a repartir dividendos los primeros 5, 6, 8 años, por ejemplo. Bien, entonces ese tipo de explicación, ¿sí? Ustedes tendrían que darlo si hubiese una pregunta, ¿no? Puede haber una pregunta de ese tipo. ¿Cuál es la diferencia entre acciones y bonos? Mencione 3 diferencias entre acciones y bonos, ¿no? Entonces, eso ya de entrada. En cambio, tenemos desde el lado de la demanda a los inversionistas, aquellos que invierten en bolsa, ¿no? ¿Quiénes son los inversionistas? Son los agentes superavitarios, son los agentes que están con dinero en los bolsillos y lo que quieren es multiplicar ese dinero. Entonces, en este caso, el inversionista para tomar una decisión, ¿no? En este caso, el inversionista tomará la decisión de inversión. ¿En dónde voy a invertir? Toda vez que nosotros tengamos el dinero, tengo que ver en qué voy a invertir, ¿no? En este caso serán en bonos, serán en acciones, serán en pagares bursátiles, ¿en qué? Y además, ¿no? Puede ser de que yo quiera armar un pequeño portafolio, no sé, quiero comprar acciones, pero voy a comprar de la empresa A, de la empresa B, tengo infinidad para elegir y no sé cuál. Mucho dependerá de la percepción que tenga el inversionista, ¿no? Para ello, tendré que primero investigar, tener información, qué tipo de empresa es, a qué se dedica, cuánto tiempo está en el mercado, cómo le ha ido yendo los últimos 5 o 10 años, ha ido teniendo utilidades, cómo ha enfrentado, no sé, también la pandemia, por ejemplo. Tendré que ver cuál es la repercusión que tiene esta empresa en el mercado, ¿no? Tantos aspectos que uno puede ¿cómo se llama? Utilizar como variables sujetas a estudio al momento de tomar una decisión. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar en una práctica en bolsa, ¿no? Para tomar decisiones tenemos que primero empaparnos de información, ¿no? Si ustedes tienen $100,000, yo les digo, bueno, tienes $100,000 y el objetivo, ¿sí? Es de que esos $100,000 ya no sean 100,000, sino sean más. No sé cuánto más, pero tiene que ser más. Ese es el objetivo. Entonces, no es el tema de, no, voy a invertir solamente el 10% de estos 100,000. No, todo, ¿no? Esa va a ser su práctica. Van a tener que invertir todo y, bueno, pues estudiar en qué empresas invertir. Tendrán que analizar, a ver, por ejemplo, en época de pandemia, ¿no? Lo ideal, invertir en estas empresas de laboratorio, ¿no? Las que han inventado las vacunas, ¿no? Ojo, ahí se han hecho la plata, como decimos, ¿no? Porque han empezado a vender vacunas, han empezado a vender ciertos medicamentos que sí necesariamente tenían que estar dentro de todo el proceso COVID, ¿no? Acitromicinas, por ejemplo, ese antibiótico que ha ido escaseando y que si bien costaba, creo, en épocas normales 7, 8 bolivianos, en época de pandemia, cada tableta, ¿no? 20, 30 bolivianos. Esto por la ley de oferta y demanda, ¿no? Cuando algo escasea, sube el precio. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar, ¿no? Van a tener que investigar qué tipo de empresa es, cuál es su percepción, ¿no? De aquí a 5 o 10 años, ¿será que esa empresa va a ir creciendo o tal vez no? Por ejemplo, mucho se habla de los autos eléctricos, ¿no? Y se dice de que el boom de aquí a unos 10, 20, 30, no sé, en Bolivia será 40, 50 años, va a ser el tema de autos eléctricos. Ya estos autos que funcionan a diésel, gasolina y demás van a desaparecer. Y lo que va a primar va a ser los autos eléctricos. Entonces, tal vez digo, no, apuesto, me voy por Tesla y estos 100,000 todos los coloco en Tesla. No sé, puede ser un criterio, ¿no? O puede haber otro grupo y diga, no, a ver, este dinero lo vamos a repartir entre los 4. ¿Sí? Le voy a dar 25 a al estudiante A, al estudiante B otros 25, al C otros 25, al de otros 25, y cada uno va a ver en qué invertir. O tal vez se van a reunir entre los 4 y decir, no, considero invertir en esta empresa por esto, por esto, por esto, en esta, por esto, por esto, por esto. En el momento de su defensa, ustedes van a explicar el por qué, indicando y justificando por qué han decidido en esa empresa.
¿Será porque han visto crecimientos en los últimos, no sé, años de estudio? ¿Será porque han denotado una visión a futuro y saben, ¿no? En función a una base en cuanto a teoría, tal vez podríamos decir percepciones de ciertos expertos en la materia de que esa empresa de aquí a unos años va a ser el boom. Tal vez esa ha sido su guía para invertir en esa empresa o no sé, otras variables que tal vez son importantes y ustedes las han considerado. Eso van a defender, porque se han guiado. O tal vez porque han visto de que esta empresa ha empezado, ¿no?, a crecer bastante, ¿no? Si hubiéramos comprado en esta fecha, las acciones estaban a 70, han pasado 10 días y ahora están a 78, ¿no? Por decir algo. Entonces, todo eso tienen que ir sacando evidencias. Como van a trabajar en grupos de A4, ya cuando sea el momento, tienen que ir sacando evidencias. Bien, entonces las variables que considera el inversionista es riesgo y rentabilidad, ¿no? A mayor riesgo, mayor rendimiento, mayor rentabilidad. Entonces, mucho dependerá, ¿no?, de la aversión al riesgo que tenga el inversionista. Entonces, si yo veo que voy a ganar mucho y soy adverso, o sea, no tengo miedo al riesgo, entonces voy a apostar el todo por el todo. Pero si soy un inversionista bastante reacio al riesgo, entonces voy a preferir ganar menos, pero ganar seguro, ¿no? Tenemos otro aspecto a considerar, los flujos de fondos. Cómo le ha ido a X empresa en determinado tiempo, ¿no? Ha ido teniendo utilidades, ¿no? ¿Cómo son esos flujos que ha ido generando? Ha ido pagando dividendos, ¿cómo han sido los dividendos que ha ido pagando? ¿Cuál la tasa de retorno cotizada en el mercado de esa acción? ¿Cuál ha sido el comportamiento histórico de esa empresa a lo largo del tiempo? ¿Se ha abierto a nuevos mercados? No sé, tal vez ha empezado en Japón y después se ha expandido a todo el mundo, por dar un ejemplo. O tal vez tiene estrategias de comercialización que son bastante eficientes hoy en día, ¿no? Tenemos el tema de estados financieros, ¿no? El analizar los estados financieros de esa empresa. Entonces, tal vez ahí no vamos a hacer mucho nosotros porque no somos de la materia, pero sí, digamos, el tema de utilidades, que es lo que me interesa. ¿Ha generado utilidades o no? Y el tema por ejemplo, la liquidez, ¿no? ¿Es una empresa líquida o no? Pues, o tiene problemas de liquidez. Entonces, son aspectos que un inversionista tendría que considerar, ¿no?, necesariamente al momento de tomar la decisión de inversión. Y era otra pregunta en el examen. Les decía, tengo $25,000, ¿no? Y se tiene alternativa A, alternativa B, ¿no?, para poder, en otras palabras, no derrochar este dinero, sino de asignar este dinero a una de estas alternativas. ¿Qué decisión va a tomar? Inversión. O lo contrario, ¿no? Necesito $25,000 para tal cosa. ¿Qué tipo de decisión? Financiamiento. Entonces era solamente una palabra, ¿no?, en su examen. Bien, dentro de lo que cabe las funciones de la bolsa de valores y específicamente hablando de nuestra BBB, habíamos mencionado que su objetivo principal es el de facilitar, ¿no?, esa canalización de recursos entre los agentes deficitarios y los superavitarios. Entonces, para esto necesariamente tendrá que inscribir valores, ahí funciona el registro de mercado de valores. Tendrá que fomentar la negociación de valores, ¿no? Y esto se lo realiza dentro de lo que viene a ser el mercado. Para ello es importante la participación, por ejemplo, de las agencias de bolsa. Tendrá que proporcionar a sus miembros facilidades para la negociación de valores. Nuevamente entran las agencias de bolsa y toda la información, ¿no? Ojo, toda la información, porque ¿cómo vamos a negociar si no tenemos información? Es por eso que otra de sus funciones es ofrecer una información que sea oportuna, que sea veraz sobre los valores que se negocian. Entonces, toda esa información, ¿quién la recopila? El registro de mercado de valores. Y no nos olvidemos que todo esto se rige dentro de un marco regulatorio, ¿no? Es por eso que de alguna manera la bolsa llega a contribuir a que esa canalización de recursos
desde un agente superavitario, un agente deficitario, sea de forma eficiente, sea competitiva y lo más importante, sea transparente. ¿Por qué? Porque todo está regido bajo un marco normativo, un marco regulatorio cuya entidad encargada de supervisar, controlar, es justamente la ASFI, ¿no? Dentro de esas ventajas, por eso mencionamos de que al hablar de nuestro mercado bursátil, nuestra BBB, decimos que es controlado, es transparente, es ordenado, es continuo, ¿no? Si bien son ventajas, pero bueno, lamentablemente en nuestro país no se llega, ¿no?, a sacarle buen provecho por las razones o las causales mencionadas anteriormente. Entonces, si bien llega a ser controlado, se tiene la información transparente, muy buena desde el punto de vista del inversionista, tal vez bastante dura y cruda desde el punto de vista de la empresa emisora, ¿no? Toda vez de que somos reacios al presentar información, porque esa información es para el público en general, no solamente para el inversionista que le estuviese interesando comprar nuestros títulos valor, sino es para el público en general, y el público en general engloba también a nuestra competencia. Entonces de ahí también viene esa actitud, ¿no?, que tienen las empresas reacios a presentar información. Estos mecanismos de negociación, ¿sí?, me los voy a saltar porque les voy a dar un pequeño trabajo respecto a esto. No serán a todos, ¿no? No serán a todos, vamos a ir sacando temas de exposición. Entonces, esto no va a ser a todos. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia, ¿no?, que tendrán estas bolsas para el desarrollo económico del país o de un país en particular? Al igual que lo que viene a ser el mercado de intermediación financiero indirecto, las bolsas facilitan, ¿no?, la colocación o la canalización de recursos de agentes superavitarios a deficitarios. Pero en nuestro caso, hablando prácticamente de las bolsas, llegan a facilitar esa colocación de los valores mediante los cuales las empresas reciben esos recursos para sus inversiones, ¿no? Aquí estamos hablando de poder canalizar de forma directa a la empresa emisora y al inversionista. Entonces, es muy distinto en el caso de un banco, una cooperativa, ¿verdad? Nosotros nos vamos al banco a prestarnos plata, pero es entre el banco y yo. No conozco, ¿no?, a todos aquellos que hayan aportado su granito de arena para que el banco me preste. En cambio, aquí el contacto es directo, ¿no? Sí, lo realizamos a través de agencias de bolsa, pero el contacto viene a ser directo. Entonces, esas transferencias de capital que se dan, ¿no?, entre agentes superavitarios y deficitarios, llegan a ser prácticamente controladas. Tenemos a nuestra instancia, en este caso la ASFI, y básicamente la importancia es que de alguna manera coadyuva, ¿no?, al desarrollo económico del país, toda vez de que esa canalización de recursos llega a ser regulada. Al igual que el mercado de intermediación financiero indirecto, el mercado bursátil, la bolsa de valores también, ¿no?, llega a ser un mercado de intermediación financiero, pero en este caso directo. Ambos llegan a coadyuvar la canalización de recursos para poder financiar proyectos de inversión y con esto de alguna manera coadyuvar al desarrollo económico. No hay empresas que necesitan maquinarias, pero no tienen el dinero. Hay otros que están rebosantes de dinero y no saben en qué van a malgastar y demás. Y bueno, pues una alternativa, a ver, yo te presto, compro tus bonos, te presto y aparte tú me vas a pagar, perfecto. Ambos salen ganando, ¿no? De alguna manera ambos salen ganando. Entonces, ahí va ese desarrollo, ¿no?, económico que podemos generar a través de lo que viene a ser el financiamiento. Bien, para la siguiente clase, ¿sí?, para la siguiente clase, necesito, a ver, 3 grupos, ¿sí? 3 grupos. Si hablo la siguiente clase, esta semana no, para esta semana tendría que ser, para el día jueves lo podríamos dejar. 3 grupos, ¿sí? Si tienen los grupos, me los van a
A ver, les voy a dar unos 3 minutos, no creo que se nos corte todavía, creo que no ha salido el mensajito. Unos 3 minutos para que ustedes se vayan organizando. De a 4, solamente 3. Ya saben que siempre vamos exponiendo y demás. Esta semana les tocaría virtual. ¿Sí? Solamente necesito 3. Uno para que me prepare lo que viene a ser ruedo. Si gustan, se pueden apoyar también en algún pequeño video y luego defender. Otro para que mencione que es una mesa de negociación y otro para el tema de subasta pública de acciones no inscritas en bolsa. Entonces, son 3 mecanismos de negociación que si podemos irlos preparando, pero para el día jueves. Solamente 3 grupos. A ver, corre tiempo, 11:30 en punto les voy a preguntar. Listo, yo ya tengo grupo. Dicen, yo igual ya tengo grupo. Dicen, yo también ya tengo grupo. Yo también tengo grupo, Licen. Bien, entonces, les he mandado al grupo de WhatsApp para que quede evidencia. Por favor, preparamos mecanismos de negociación, el grupo de Juan Pablo Colque Ruedo, el grupo de Daniel Encinas, mesa de negociación, el grupo de Freddy, subasta pública de acciones no inscritas en bolsa. ¿En qué consiste? ¿Sí? Necesito, por favor, vamos preparando. Bien. Levantaron la manito, espero que justo haya sido un representante de cada grupo. ¿Estamos bien? Sí, Lisa. Ah, ya, perfecto. Bien, Sí, entonces, sí. Freddy, adelante. Ah, ya. Entonces, eso por favor
para el día jueves. No se preocupen los demás, a ustedes también les va a tocar exponer, esto es hasta el segundo parcial. Entonces, estos grupos que ya estarían defendiendo, ¿sí? Ya estarían prácticamente preparando una primera práctica. Los demás, cuando demos las otras prácticas, ustedes ya y los que conforman su grupo, prohibido ya de estar levantando mano porque ya tienen ustedes nota, ¿no? Ahora vamos a dar espacio a los demás. Entonces ahí tienen que estar, como dicen, ojo al charque para ver cuándo ya nos va a tocar. Bien, con ello entonces estaríamos cerrando tema. Por favor, el día jueves 30, hoy día estamos a martes, miércoles, jueves, ¿no? El día jueves 30 estaríamos defendiendo con diapositivas, ¿sí? Preparen sus diapositivas. Si quieren como iniciativa presentar un video que refuerce lo que han expuesto, adelante, eso ya es cuestión de ustedes. Freddy. Licen, tenemos que investigar de qué consiste el título que nos se ha dado, a qué se refiere, Correcto. conceptos y demás. Exactamente, como mecanismo de negociación o como mecanismo de negociación. Lo estamos dejando a iniciativa de ustedes, ¿no? Entonces, si tal vez dentro de eso hay algo que podríamos también aumentar o reforzar, adelante, no hay problema. Si han considerado un pequeño video que no dure más de unos 5 o 6 minutos, adelante, ¿sí? Eso ya es iniciativa de ustedes. Bien. Pregunto, y mejor si quedamos hoy día para que nos organicemos. El día jueves, ustedes me decían, tenemos puente. ¿Pasamos normal a las 11 o adelantamos a las 9? Bueno, 9:15, porque voy a dejarle a mi hija y a veces la trancadera no me permite llegar antes. Eso veanlo. Hay que Seguro. adelantarlo. Si 9:15, Sí, sí. licenciado. Ya, alguien que no esté de acuerdo, levantamos manito, me va a ser más fácil. Ya. Entonces, para el día jueves prepararemos, ¿sí? 9:15, 9:20, a lo mucho yo ya voy a estar acá, ¿no? Yo les voy a mandar el link, voy a procurar mandarles como el día antes, de tal forma de que ya tengan el link y no estar perdiendo tiempo enviándoles y demás. Entonces, estamos quedando en ello. El día jueves adelantamos. Los Lice, una 3 consulta. grupos preparados. Juan Gabriel. A la otra semana vamos a dar práctica. No quería vamos a la práctica, Lice, porque yo no voy a poder estar porque tengo un viaje de emergencia hasta el martes. Uy, a ver, ¿qué día? Viendo horarios. ¿Cuándo nos toca bolsa? El martes. ¿Y el otro día? A ver. Creo que es jueves. Martes, no sé si... martes y jueves, licenciado. Ah, Que ya, sea martes jueves, y Lice, por jueves. favor. Y el día jueves estaríamos entonces realizando su práctica. ¿Sí? El día jueves estaríamos realizando práctica. Prevean gracias. para el jueves, ¿sí? De igual manera, tal vez adelantemos, si es que no me programan algo en particular, podríamos adelantar y empezamos su práctica a las 9 después de sus clases. Pero eso lo vamos a coordinar ya la siguiente semana. ¿Sí? El día jueves estaríamos con práctica en aula. El día martes vamos a reforzar y el jueves dan su práctica. Bien. Con ello estaríamos entonces cerrando. Si no tienen dudas, chicos. Sí, Licen, yo, el trabajo de ver en qué empresa invertir, Licen, dijo ese también que va a ser un trabajo grupal. Este va a ser grupal, pero más o menos les he adelantado, ¿sí? Porque para ello primero se tienen que inscribir en un pequeño ranking. No lo voy a hacer ahora porque si no van a estar con el artículo y esto y van a estar agobiados. Entonces, terminemos el artículo y para el tercer parcial va a ir él. Ah, ya. Ya, gracias. Bien. Bien, chicos, entonces con ello estaríamos cerrando. El día jueves nos vemos a las 9:15, 9:20 para iniciar.